Pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la segunda conferencia de esta tarde, que correrá a cargo de Álvaro Aceves Arias, licenciado en Filología Hispánica y profesor de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto de Educación Secundaria Eras de Renueva. Actualmente, Álvaro compagina su labor docente con tareas de investigación centradas en la figura de Rafael Chirves y el rescate de voces cuya aportación al panorama literario merece visibilizarse. Este mismo año se doctoró por la Universidad de León con una tesis titulada Contar un tiempo y un país, historia, testimonio y memoria en la narrativa de Rafael Chirves. Con este detallado estudio, que se suma a otros que han visto la luz en forma de artículos en revistas científicas, ha examinado la particular poética del autor valenciano, incidiendo especialmente en el realismo crítico que define su producción y sobre todo en las claves ideológicas que sustentan la misma. En los últimos años ha colaborado activamente en el Club de Lectura de la Universidad de León, en el Festival Palabra, en las jornadas Riul sobre literatura actual y también en el Festival Internacional de Ficción Insólita Quimeras. En el marco de estos eventos ha impartido ponencias sobre la narrativa de Ricardo Menéndez Salmón o José Ovejero, además de dirigir numerosos coloquios con autores que de un modo u otro reflejan los distintos cauces de la literatura española más reciente. Entre ellos se podrían citar a Marta Sanz, Isaac Rosa, Azahar Alonso, Cristina Sánchez Andrade, Vicente Luis Mora, Andrés Neumann o John Bilbao, si bien la nómina es mucho más amplia. Asimismo, Álvaro Aceves ha participado en organizaciones culturales como el Club Cultural de Teo, de esta misma ciudad, o el Seminario Permanente Claudio Rodríguez de Zamora, además de publicaciones literarias y en medios digitales como El Cuervo, Kafka, Generación Espontánea, Atticus o Papel en Blanco. A día de hoy escribe de forma asidua en la revista digital El Cuaderno, donde lleva una sección dedicada a explorar la obra de narradores españoles orillados en el canon. Al margen de los datos académicos que ya he mencionado, yo creo que si algo define a Álvaro, y seguro que están de acuerdo conmigo las personas que lo conocen, diría que es su condición de lector avezado y yo creo que una constante inquietud por comprender la literatura siempre en diálogo con el contexto histórico. Estoy segura de que esa perspectiva analítica se dejará ver en la intervención de hoy, a la que doy ya paso. El título de la intervención es Paisajes con grúas al fondo, el espacio en la novelística de Antonio Pereira y Rafael Chirves. Juana, ¿y ahora qué digo después de esto? Muchísimas gracias por la presentación, gracias a todos por venir, gracias a la Fundación y gracias a Natalia que me ha invitado a participar en estas jornadas. Bueno, después de los agradecimientos yo paso a comenzar con la charla. Voy a leeros un texto. ¿Se me oye bien, por cierto? Sí, ¿verdad? Bueno. A más de uno le habrá sorprendido el título de esta intervención y la extraña pareja que presento aquí, formada por dos escritores aparentemente tan disímiles como son Antonio Pereira y Rafael Chirves. Alguien podría decirme que la imprevista reunión de dos autores de trayectorias y personalidades tan distintas tiene algo de engañoso, que parece forzada y que no ofrece muchas opciones para establecer lazos, convergencias y paralelismos o siquiera las notas generales de una precaria poética común. Sin embargo, cuando uno repara en que el compromiso, la memoria o una mirada crítica sobre el mundo están entre los principales elementos desde los que ambos cubrieron sus obras, parece que sí es posible afirmar una serie de afinidades y que por tanto podemos aceptar el inesperado encuentro entre dos narradores que, si por algo se caracterizaron además, es por la dimensión ética de su escritura. Oficio de mirar, tituló de manera más que afortunada Pereira sus diarios de cuentista. Novelar es ante todo saber mirar, dirá Rafael Chirves en Por cuenta propia, uno de sus libros de ensayos. Desde uno y otro lado, el mismo intento por vincular una ética y una estética, y a su vez formular una requisitoria acerca del modo en que la literatura hace visibles y palpables unas realidades cercanas. El objeto de esta ponencia es examinar el modo en que Antonio Pereira y Rafael Chirves mostraron desde distintas coordenadas y maneras los cambios que ha vivido el litoral valenciano, el litoral español en las últimas décadas. Una mirada que desde diferentes épocas, perspectivas y sentimentalidades abarca un singular proceso histórico, social, político y cultural y que revisa sus orígenes, sus efectos y consecuencias.
Conviene indicar, no obstante, que en ese esfuerzo por plasmar las transformaciones que ha sufrido la costa mediterránea, nuestros dos protagonistas nunca estuvieron solos, y que si bien el narrador valenciano suele ser considerado como el más certero e implacable en su análisis de la corrupción y la rapiña que ha rodeado ese paisaje, sería en todo caso un eslabón más en la larga cadena de escritores interesados por trazar un retrato de lo que ha acabado siendo, más tarde, un aterrador reflejo de nuestra contemporaneidad. Más tarde tendremos oportunidad de comentar la relación entre estos espacios y la literatura de Pereira y Chirves, pero pienso ahora, si hablamos de la Costa del Sol, en las novelas de otros escritores como La Isla, de Juan Goytisolo, Desnudo Pudor, de Manuel Halcón, Spanish Show, de Julio Manegat, Las Europeas, de Francisco Umbral, Se vende el sol, de Enrique Nache, o Torremolinos, Gran Hotel, de Ángel Palomino. En un apresurado ascenso hacia las playas del Levante, se me vienen a la cabeza otros títulos más recientes como Contra vosotros y Quién conoce a Otto Reiniger, de Mercedes Soriano, y El cielo de una bestia, de Juan Cantabella, Las posesiones, de Lucía Ramis, Spanish Beauty, de Esther García Llobet, Una familia, de Tony Sala, o incluso la novela gráfica Todo bajo el sol, de Ana Peñas. A su manera, además de demostrar que los narradores que nos ocupan hoy no trabajaron en solitario, cada uno de estos libros contribuye a crear una especie de caprichosa y abierta antología acerca de los inicios y últimas noticias de un fenómeno sobre el que se asentó un mito de progreso y modernidad que finalmente se vio desbaratado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria hace casi 20 años. Son títulos que repasan unas transformaciones históricas y examinan unos imaginarios sociales, pero que además son representación y símbolo de unos escenarios concretos y precisamente por ello pueden comprenderse como síntomas de unos cambios de paradigma. Para empezar, me van a permitir que haga un poco de historia. Hace 2 años se cumplió el 70 aniversario del estreno de una de las sátiras más negras y amargas del cine español. Me estoy refiriendo, claro está, a Bienvenido Mr. Marshall, la película de Luis García Berlanga, y que este escribió a la limón con Juan Antonio Bardem y Miguel Miura. Como ustedes recordarán, la película cuenta la inminente visita de una delegación americana que lleva a los habitantes del pequeño pueblo madrileño de Villar del Campo a transformar sus calles, plazas y edificios según la imagen folclórica que se tenía de España en el exterior desde los tiempos del romanticismo. Mientras esperan la comitiva, los vecinos se travestizan de flamencos, improvisan canciones andaluzas, decoran los bares con motivos taurinos, llegan a cambiar incluso el nombre del pueblo, de Villar del Campo pasamos ahora a Villar del Río, y sueñan con la venida de esos americanos, a los que imaginan como una mezcla de rudos cowboys y modernos reyes magos que vienen a traer regalos y a sacar de su miseria y decadencia al pueblo. Todavía hoy sorprende que Bienvenido Mr. Marshall, en lo que tiene de demoledora crítica de la pobreza y la precariedad, tanto económica como social y cultural en la que vivía la España del franquismo, pudiera estrenarse. ¿Cómo logró burlar la censura? En un régimen de ignorantes, botarates y ñapilas, no era de extrañar que, como solía contar el propio Berlanga, los censores estuvieran más preocupados por medir los escotes y las faldas de Lolita Sevilla que por las andanadas que lanzaba el guión a diestro y siniestro. El film de Berlanga puede ser interpretado desde muchas perspectivas. Para Franco, era solo la obra de un mal español. Para el actor Edward G. Robinson, presidente del jurado de Cannes donde participó la película, y que se horrorizó al ver un plano de la bandera de las barras y estrellas arrastrada por el agua de una acequia hasta caer en un abrevadero, Bienvenido Mr. Marshall era una muestra del desprecio español a la ayuda norteamericana. Hoy, sin embargo, la vemos como una exaltación no exenta de crítica del pueblo llano, de sus virtudes y de su cierta ingenuidad para con la situación del país, de su incapacidad para poder cambiar de rumbo, de su indiferencia hacia la situación política de aquel entonces. Pero sobre todo la contemplamos como una crítica devastadora del régimen franquista, de los burócratas incultos y fanfarrones, del deseo de aceptación internacional a costa de lo que fuera, de la ingenuidad absoluta por parte de la dictadura en cuanto a los grandes ríos de progreso y comodidad que íbamos a recibir a cambio de nuestro apoyo al gran imperio. Y si todavía Bienvenido Mr. Marshall es capaz de sorprendernos e incomodarnos, es porque guarda muchos parecidos con nuestro presente. Piensen por un momento en esos vecinos que levantan un pequeño pueblo de cartón piedra, con sus farolillos, sus trajes de sevillana y sus sombreros cordobeses. Todo para cumplir con la idea que los americanos tendrán de su país. Me acuerdo al instante de un par de anécdotas que recoge el sociólogo Marco de Éramo en El selfie del mundo, un libro entretenidísimo que examina las transformaciones que ha vivido el turismo a lo largo de distintas épocas. Cuenta de Éramo que en Pebas
un diminuto pueblo peruano a orillas del río Amazonas, al este de la ciudad de Iquitos, se topó una vez a los indios quitándose los vaqueros, las camisetas y las gafas de sol y comenzando a pintarse la piel. Cuando les preguntó por qué lo hacían, le respondieron: el barco con los turistas llega el miércoles. Algunos años antes, en el pueblo de Yapsi, en Papúa Nueva Guinea, al ver a todos los indígenas vestidos a la moda occidental, Déramo preguntó por los peinados que solían verse en las revistas de antropología. Nos los ponemos solo cuando vienen los de la National Geographic, le contestaron. Ante la falta de conocimiento de los visitantes, o precisamente por la ausencia de tradiciones significativas y platos típicos, a los habitantes de Villar del Río o a esos indígenas andinos y papúes no les queda otra que recurrir a los tópicos y crear a partir de ellos. Todo con el fin de lograr una identidad comercial asociada a la imagen previa que el visitante tiene del lugar. Ofrecerle a este lo que espera encontrar y colmar así sus expectativas, por más que éstas tengan que ver con estereotipos. Las estanterías de las tiendas actuales, de souvenirs en muchas de las ciudades de España, donde pueden convivir sin ningún problema una camiseta de la Concha de Santiago, las figuras de una sevillana y un torero, o incluso un sombrero mexicano, reflejan perfectamente esa idea que ya anticipó Berlanga en su película. Cuando se trata de turismo, todo vale. Como señala el escritor Pablo Batalla, bajo la lógica de un extractivismo febril que explota lo que hay y lo que no hay, las calles, el patrimonio, los espacios urbanos, las tradiciones o los objetos culturales pueden ser convertidos en productos de consumo destinados a las masas de visitantes. Fue durante el desarrollismo cuando se configuró este modelo, y hagamos una aclaración antes de continuar. España, tal y como la conocemos, nace de la Revolución franquista. Lo explica Jorge Dioni en El malestar de las ciudades. Si hablamos de revolución, dice, es porque esta significa un cambio radical en la estructura política, social, económica o cultural del país. Y eso es lo que fue el franquismo. Una transformación que no solo afectaba al poder, sino también a la propiedad inmobiliaria, al sistema económico o la estructura social. La clase alta tradicional dejó paso a un nuevo grupo, los vencedores, que no disponían quizá del mismo capital cultural o los saberes sociales, pero que con su adhesión al régimen se fabricaron un formidable ascensor social. En su escalada, los más avispados percibieron que el turismo y la construcción iban a ser los elementos esenciales del nuevo sistema económico. Y es ahí, a partir del boom de los años 60, cuando se sentaron las bases de un modelo que, a pesar de la crisis, las voces de alarma o sus propias mutaciones, ha proseguido durante décadas impregnándolo todo. A la pregunta de qué es lo que necesita una región de España para salir de su marasmo, la respuesta siempre ha sido la misma. ¿La España vacía? Turismo. ¿Capitales de provincia enquilosadas con riesgo de despoblación y en decadencia? Turismo. ¿Zonas antaño industrializadas y ahora convertidas en lugares abandonados? Turismo. Todo puede ser turístico. Desde una mina, una fábrica cerrada, el encendido de unas luces de Navidad o incluso una catástrofe natural. ¿Se acuerdan de la ministra de Turismo animando a los extranjeros atrapados en la isla de La Palma a aprovechar y disfrutar del panorama que dejaba un volcán en plena erupción? ¿Y qué me dicen de esa extravagante y dispendiosa competición que hemos visto en estos últimos años entre algunos alcaldes por hacer que su municipio tenga el mayor número de luces y adornos navideños, en un festival de lo grotesco y lo cutre que busca atraer al turista al precio que sea? Tendremos el árbol de Navidad más alto, aunque tenga que subirme yo, dijo uno de ellos hace poco. Más de medio siglo después del Spain is Different y de que pueblos de pescadores como Torremolinos y Benidorm se convirtieran en cuestión de pocos años en grandes ciudades llenas de rascacielos y altísimas torres, advertimos que el proceso continúa obedeciendo unas pautas parecidas y que ha contribuido al nacimiento de una nueva manera de imaginar el mundo y de relacionarnos con el paisaje, sea este urbano o natural. Igual que en aquellas poblaciones costeras donde los vecinos fueron invitados al exterior, fueron invitados a trasladarse al exterior gracias a la especulación y a mecanismos de desposesión y acumulación favorecidos por las autoridades franquistas, las ciudades modernas se han vuelto hacia afuera debido a la presencia masiva de turistas, transformando sus cascos históricos y toda su estructura económica y social. No hace falta comentar la grave situación de los alquileres de viviendas y locales, la esquilmación de recursos para abastecer la industria turística o la proliferación de transportes, especialmente los privados, desde el Uber y el Cabify hasta esos patinetes de 3 ruedas que alguien ha bautizado como tuk-tuks. Basta simplemente con observar la sustitución de establecimientos por heladerías, pizzerías o cafeterías cookies, la veloz apertura de tiendas de recuerdo, los buzones para la recogida de llaves en las fachadas de los edificios de los cascos históricos
o los toldos y terrazas hosteleras que acaparan hasta los últimos rincones del espacio público. Ciudades orientadas a la productividad, como indica Aida dos Santos en Hijas del Hormigón. Ciudades que celebran récords de visitas y reciben entre aplausos al turista que hace el nuevo millón, rediseñadas y transformadas en un parque temático, en un decorado de espíritu similar al creado por los habitantes de la película de Berlanga, y que está destinado a ese visitante ocasional, no necesariamente con un alto nivel adquisitivo, pero sí con predisposición al gasto. Porque lo que se interesa es ofrecer al turista una belleza trampantógica, pero sobre todo que al final de su viaje haya dejado un poquito de la riqueza que trae. Ya lo decía Julio Iglesias en una canción: a esta vida hemos venido a veranear, pero si es consumiendo, mucho mejor. Pero volvamos a la década de los 60 y al espectacular desarrollo del sector turístico en España, el momento en el que este se convirtió en nuestro petróleo, o como dice Alicia Fuentes en Bienvenido Mister Turismo, pasamos del burro a la piscina. El país estaba cambiando. Unos años en los que las carreteras seguían siendo muy malas, pero cada vez había más utilitarios atravesándolas. Los trenes sufrían constantes retrasos y los transportes colectivos se movían renqueando por las ciudades, pero había más electrodomésticos, se había generalizado en todos los hogares el uso de las neveras, las chicas comenzaban a usar minifaldas importadas de Londres y los nuevos ejecutivos, mimados dentro de una nueva clase a la que se llamó tecnócratas, cruzaban la península en avión. Los grises continuaban patrullando las calles con armas largas, los cines seguían siendo un refugio para las parejas que no podían pagarse una cama, y una ley de salud pública y control de la moral había cerrado los burdeles de las grandes ciudades transformándolos en bares de alterno, lo que dio lugar al chiste de que todas las prostitutas de España quisieron agradecer la medida Franco nombrándolo hijo adoptivo. En esa dinámica de importantes cambios sociales y culturales, el turismo se convirtió en el fenómeno por antonomasia para explicar una España moderna. Veamos los datos. Del poco más de medio millón de visitantes que vino a nuestro país en 1958, saltamos a los 8 millones apenas 5 años después. Cierto es que no podemos hablar de un fenómeno inmediato, pues nos estamos refiriendo a un proceso paulatino que tiene sus antecedentes en décadas previas, pero si hubiera que fijar unas fechas clave para estas dinámicas, serían las del año 1959 con la aprobación del segundo plan de estabilización y la de 1962, cuando se publica el nuevo horizonte del turismo español del flamante nuevo ministro Manuel Franco, y que al poco tiempo se tradujo en la promulgación de la Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico. Había que inventarse un país después de la larga travesía por el desierto autárquico y evitar por los pelos la suspensión de pagos. La respuesta se encontró en el sol y la playa, la paella y la sangría, la hamaca y la piscina, descanso, placer y aperturismo. La gran receta del régimen para hacer del turismo una de sus industrias prioritarias pasó de forma general por favorecer la ocupación de suelo, llegando a la expropiación forzosa si era preciso, y la captación de recursos naturales. Las administraciones se lanzaron a ello con entusiasmo, recalificando terrenos, promoviendo incentivos fiscales, préstamos a tipo cero y subvenciones. Y a pesar de los encontronazos con los sectores más ultramontanos del régimen por las concesiones que se hicieron en materia cultural y de costumbres, lo de los ors, el bikini y la impericundia general que reinaba en las playas puso de los nervios a más de uno, celebraron y apoyaron sin fisuras un mensaje institucional que al tiempo que definía un estilo de vida, hablaba de modernización y progreso, el famoso lema Spain is different, o en otras palabras, un espectacular blanqueamiento de la dictadura según el cual España tendría sus particularidades. Quizá no se adaptase a los usos democráticos de otras naciones y dejara bastante que desear en cuanto a libertades y derechos, pero era un lugar exótico y pintoresco, que conservaba la identidad y autenticidad de su patrimonio y tradiciones frente al resto de la corrompida y decadente civilización occidental. Un lugar que ofrecía a precios mínimos una experiencia distinta. Aquí todo el mundo podía aliarse sin miedo con el poder, porque este garantizaba prosperidad y un estilo de vida moderno, con vacaciones junto al mar y unas comodidades y un lujo casi similar al de los países europeos. No es de extrañar el pasmo con que el escritor Max Sau, en su regreso de 1969 a nuestro país, contemplaba aquella sociedad española ávida de recreo y ocio y que soñaba con su apartamentito junto al mar. Resuenan de lejos las palabras del que fuera el ministro de Vivienda de Franco, el falangista José Luis Arrés, y que al final de la autarquía pedía convertir a España en un país de propietarios y no de proletarios. Auge contará todo eso en un libro tan lúcido como desolador, que es La gallina ciega. Dice: estos españoles de hoy se quedaron con lo que aquí había, pero son otros. Mejor dicho, no han variado, no los han alterado, los trocaron.
Los cambiaron los de la España grande, única, sola, o como se diga, una grande libre, que son quienes asesinaron al que conocí. Lo dice de nuevo Jorge Dion: en España las fosas comunes se enterraron con arena de playa, esa misma que hoy ya no existe, por ejemplo, en una isla como Gran Canaria, porque toda ella ha sido destinada a la construcción de viviendas vacacionales y hoteles. La conclusión del modelo desarrollista no pudo ser más clara: el turismo era un gran invento. Y donde mejor se podrán advertir esas señales de éxito será en las costas mediterráneas. A finales de los años 40, Benidorm era una localidad de casitas blancas de poco más de 2.000 habitantes, la mayor parte de ellos dedicados a la pesca. Gracias al habitual proceso de especulación y desposesión, unido a una fuerte inversión extranjera y nacional que compraba a precios irrisorios o expropiaba tierras de escaso valor por su salinidad, en pocos años aquel pequeño pueblo se erigió en un espectacular centro internacional del turismo. Su variada oferta de alojamiento apilada en rascacielos, es conocida la anécdota del alcalde Pedro Zaragoza, que para explicarle a Franco sus planes urbanísticos lo que hizo fue apilar sobre un mapa cajetillas de tabaco, ¿vale? Y su promoción del recreo y el ocio, bajo los que se construyó la imagen de una ciudad desinhibida, frívola y desenfadada, en donde se podían respirar unos aires de libertad que escapaban a la rancia mentalidad del nacional-catolicismo, convirtieron a Benidorm en el principal símbolo de las nuevas estructuras turísticas del franquismo. Un modelo para otros enclaves de la costa, como Torremolinos, Tossa de Mar, Fuengirola, Benalmádena o Marbella, donde pese a las reticencias iniciales, acabarían veraneando, jugando al golf y tramando contratos empresarios y altos jerarcas del régimen. Hotel a hotel, apartamento a apartamento, a golpe de grúas, andamios, ladrillo y cemento, las ciudades de la costa mediterránea sufrirían una drástica transformación de su fisonomía. El cine, por otra parte, fue uno de los grandes aliados de este gran proyecto renovador, contribuyendo a fijar en el imaginario colectivo, frente al garrulismo y la ignorancia del interior, una idea positiva y festiva acerca del turismo y la afluencia masiva de visitantes a las zonas del litoral en busca del mar y el sol. Ahí están comedias como Amor a la Española, de Fernando Merino, 40 grados a la sombra y Objetivo Bikini, de Mariano Ozores, El abominable hombre de la Costa del Sol o Tres suecas para tres Rodríguez, ambas de Pedro Alzara. A pesar de que dentro de esta temática hay algún que otro título que muestra una perspectiva mucho más crítica, pienso por ejemplo en La piel quemada, una extraordinaria película de Josep María Forn, en la que se abordaba la situación en que quedaban los migrantes que se iban de sus lugares de origen a buscarse la vida en las grandes ciudades, el cine se dedicó casi de forma general, y con las adecuadas dosis de moralina, a potenciar y elogiar el modelo desarrollista. Había que convencer a los escépticos, limar las posturas recalcitrantes contra un proceso que prometía la entrada del nuevo mundo y a su vez disciplinaba el país. El turismo era sinónimo de orden, riqueza, modernidad y futuro. Lo dice el personaje que interpreta Paco Martínez Soria en El turismo es un gran invento. Hay que estar preparado para el progreso. Y el progreso, además de los chiringuitos, los hiperbólicos escarceos sexuales con las suecas, las comisiones que los turistas extranjeros dejaban caer en los bolsillos de los pícaros locales, los nuevos puestos de trabajo y el espejismo de esplendor y bonanza económica que asomaba en aquellas costas cada vez más extranjerizadas, el progreso era la devaluación interior, la construcción imparable de infraestructuras, la devastación de los ecosistemas colindantes, la explotación sin escrúpulos de los recursos naturales, los desequilibrios territoriales, el abandono de otros sectores industriales, la liberalización de precios con su consecuente inflación, la corrupción endémica, los sueldos ínfimos, el desigual reparto de los excedentes y todo un sinfín de ciclos especulativos. Así hasta que el modelo se agotase. Lo señalaba Juan Goytisolo en otra novela imprescindible como es Señas de identidad. Triste destino el de un país que ha convertido el sol en su principal fuente de riqueza. Y el modelo se agotó. La España de la década de los 80 y 90, la de los años locos, la euforia, la fiesta, la que decían que iba bien, se desconcertó al comienzo del nuevo siglo con una descomunal resaca. El hundimiento de la compañía norteamericana Lehman Brothers en septiembre del año 2008 supuso el consiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria. Si bien se trata de un proceso mucho más complejo, cuyos antecedentes hay que buscar en la década de los 70, momento en el que se produjo un cambio en el modelo económico que culminaría años después. Según el historiador Josep Fontana, la recesión de principios de siglo, la más grave desde la depresión del 29, no fue un accidente, sino la lógica y natural consecuencia de una política dedicada a favorecer exclusivamente los intereses de los más ricos y las grandes empresas,
incluyendo la permisividad ante la especulación financiera, que llegó en muchas ocasiones a niveles delictivos y habría de afectar duramente a España, poco o nada preparada para afrontar los problemas que se avecinaban. Al año siguiente, nuestro país entró en caída libre, y mientras los dirigentes y las instituciones suministraban a la ciudadanía información incompleta o defectuosa y apreciaban brotes verdes donde no los había, en la prensa iban apareciendo tímidamente noticias de episodios terribles, preludio de lo que aún estaba por llegar: aplicación de improvisadas políticas de ajuste, aterrador incremento del paro, elevación de las tasas de suicidio, emigración juvenil, desahucios, etc. Eso por no hablar del panorama que dejaba el bosque de grúas paradas, los edificios a medio terminar o las decenas de obras faraónicas levantadas para nadie. Durante 6 largos años, desde 2008 hasta 2013, la economía española marcharía de manera constante cuesta abajo, una situación que afectó a todos los sectores de la sociedad y a la que se sumaron unas políticas de austeridad y recortes que se cebaron a los ciudadanos más desfavorecidos. ¿Hubo señales de que se avecinaba un desastre? Vamos a la costa valenciana. Estamos a principios de los años 2000. Desde hace algún tiempo, la ciudad de Valencia es el escenario ideal para proyectos ambiciosos y desmesurados. Un urbanismo desbocado, cuya guinda será el recinto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Presupuestado en 300 millones de euros, aquel proyecto acabó costando 2.000, sin que muchas de las instalaciones ideadas llegaran siquiera a levantarse. Ante las dudas, otra vez el mantra del turismo. Todo el mundo va a querer venir a Valencia, decía el presidente Camps. La misma justificación que utilizó Carlos Fabra para presentar en Castellón cosas tan delirantes como una pista de esquí artificial o la famosa Ciudad de las Lenguas, un gran complejo educativo y de ocio que también finalmente quedó una maqueta, pero del que se despacharon antes casi 300.000 euros en agencias de representación, publicidad y fundaciones. Podría enumerarles otros de esos planes: un río artificial cruzando Castellón para hacer deporte acuático, festivales de música que se cancelaron tras la primera edición, estadios, casinos, hoteles o incluso parques temáticos con hasta 16 campos de golf que jamás llegaron a terminarse. La ciudad como espectáculo, estar en el mapa por medio de grandes eventos o la presencia de nuevas construcciones. En los años siguientes, en Valencia tendría lugar la inauguración de un circuito de Fórmula 1, la celebración de la Copa de Bell América o la visita del Papa patrocinada por Arroces Lafayette. Durante casi 2 décadas, Valencia fue la ciudad de la euforia, como lo ha bautizado Rodrigo Terrassa, una fiesta continua. Las consecuencias, una vez comenzaron a observarse los primeros signos de la crisis global, serían grúas paralizadas, edificios a medio construir, aeropuertos sin aviones, polideportivos inútiles, centros de convenciones y museos vacíos, negocios cerrados y un sinfín de casos de corrupción. Un panorama desolador que puso de manifiesto también la falta de controles con que durante décadas había actuado la administración, el saqueo de las cajas de ahorro por parte de los gobiernos autonómicos, el clientelismo de ciertas estructuras que hacían lo que fuera por mantenerse en el poder, o la indiferencia generalizada de los medios de comunicación que prefirieron mirar para otro lado. Del desarrollismo al neoliberalismo, una cultura nacional de crecimiento aparentemente ilimitado, de rentabilidad sin responsabilidad y con un escaso compromiso con el territorio o la sociedad local. De aquellos lodos, estos barros. Si pensamos que durante la recesión una de las medidas presentadas por los países más afectados por la crisis fue la de fomentar el turismo para crear riqueza y estimular la economía, puede decirse que el ciclo, aun con sus mutaciones y derivas, ha vuelto a empezar. Ahí seguimos. ¿Cómo ha contado la literatura todo este proceso? Aunque durante mucho tiempo ha sido un tema orillado por la crítica, podemos señalar algunos estudios sobre el modo en que la narrativa española ha descrito los efectos y consecuencias del turismo y el urbanismo descontrolado. Entre ellos puede indicarse, en primer lugar, la tesis de Henry Pérez, defendida en 1982 en la Universidad de Massachusetts, en donde se examinaban varias novelas que tenían en común esta temática, llegándose al punto de identificar la narrativa sobre el turismo como un subgénero más en la literatura de los años 60 y 70. Si avanzamos en el tiempo, nos encontramos con investigaciones más recientes como la coordinada por Teresa Gómez Trueba y Janet Reinstalder en el volumen Extranjeros, Turistas y Migrantes, la tesis doctoral de Antonio Herrería Fernández, defendida en 2017 en la Universidad de Arizona, o el pequeño volumen de Ana Pacheco titulado Estuve aquí y me acordé de nosotros. En todos los casos, se lleva un punto más allá de los análisis efectuados hasta entonces al incluir en el campo de trabajo algunas narraciones más recientes y proponer un estudio de estas desde perspectivas más originales, centradas, por ejemplo, en el tratamiento de la identidad,
el enfoque social y económico o la particular visión que la narrativa española desarrolló sobre los extranjeros que venían a España. La ausencia de más trabajos invita a pensar que este es un territorio todavía pendiente de explorar y esperemos que en el futuro esa falta se repare. Volviendo al tema de esta charla, recordarán que empecé hablándoles de una serie de títulos cuya trama y escenarios se ubicaban en la Costa del Sol. Es ahí donde podríamos encontrar La Costa de los Fuegos Tardíos, la novela que Antonio Pereira publicó en 1973 y vinculada a muchas de las obras que he citado antes por examinar de manera crítica el espectacular boom del sector turístico durante el tardofranquismo. Para Juan Bonilla, autor de un original ensayo sobre aquel contexto, la mayoría de las novelas que mostraron aquel incipiente turismo de masas carecen de calidad literaria y en general tan solo pueden ser leídas como testimonio o ilustración de una época. Una afirmación con la que no podemos coincidir, pues no hay duda de que entre tanta literatura escrita al calor de un fenómeno sociológico hay que separar el grano de la paja, y como era de esperar, también hallamos textos de indudable interés. La novela de Pereira, pese a las reticencias de su autor y el olvido que ha sufrido, es un claro ejemplo de ello. Frente a las visiones edulcoradas o festivas de lo que sucedía en las costas del sur español, que construyeron otros autores de su generación, próximas en buena medida a la línea cultivada por el cine nacional, La Costa de los Fuegos Tardíos es una narración que, si destaca por algo, es por ofrecer múltiples niveles de lectura y abordar este tema sin limar sus aristas más problemáticas. Antes de pasar a examinar los asuntos que nos propone el libro, debo hacer un par de breves aclaraciones. He definido la obra de Pereira como una novela, cuando en realidad lo que nos encontramos aquí es una colección de relatos entrelazados por unos escenarios comunes. El mismo autor contemplaba así su obra y se refirió en alguna ocasión a presiones editoriales que habían convertido lo que iba a ser un volumen de cuentos en una novela. Sin embargo, esta hibridez genérica no es un aspecto nuevo en el caso de Pereira, pues son varios los títulos de su trayectoria que muestran este carácter indefinido o heterodoxo. Pienso, por ejemplo, en los cuentos de la Cábila y en el pequeño debate que hubo en el momento de su aparición acerca de la naturaleza de aquellas narraciones, y que al decir de algún crítico no eran exactamente cuentos. La Costa de los Fuegos Tardíos podría verse como un lejano antecedente de esos procedimientos, ya que si bien ha tendido a ser presentada como una novela, estaríamos hablando más bien de una sucesión de estampas o postales, a medio camino entre el relato, el cuento, incluso la crónica o el reportaje periodístico, que toman unidad gracias al retrato de unos mismos ambientes y personajes. La segunda aclaración tiene que ver con el título de la obra. Como muchos de ustedes sabrán, Pereira solía veranear en Fuengirola, donde llegó a tener un piso junto al paseo marítimo y fue por tanto un testigo privilegiado del espectacular crecimiento turístico de la Costa del Sol. Me imagino que ser espectador de las transformaciones y de la fauna que las acompañaba tuvo que divertirlo. Entre los años 60 y 70, la localidad malagueña había pasado de ser un pueblecito pesquero con apenas un par de establecimientos hoteleros a convertirse en un importante centro de veraneo con oferta de 35.000 camas y urbanizaciones y apartamentos en primera línea de costa. La proximidad con Marbella, donde ya hacía sus vacaciones parte de la alta burguesía franquista y en la que se había formado una especie de jet set local, puso a Fuengirola en el mapa de las élites sociales. De hecho, en la obra de Pereira pueden encontrarse algunos nombres que tienen que ver con personalidades locales y enclaves residenciales muy conocidos en la época dorada del turismo marbellí. Observamos, por ejemplo, la discoteca Mau Mau, el Hotel Los Monteros, el restaurante Papillón, o la mención a residentes célebres en aquel momento, habituales en las revistas del corazón, siempre sonrientes, rodeados de copas de champán francés, coches de alta gama, y que actuaban como un reclamo aspiracional para la sociedad de esos años. Así, por las páginas de la Costa de los Fuegos Tardíos, desfilan nombres populares como el príncipe Alfonso, el actor y aristócrata Jaime de Mora, celebrités como la condesa Gunilla von Bismarck o la bailarina y empresaria Ana de Pommern. Todas estas figuras y escenarios son retratados en la obra de Pereira con un punto de vista satírico y suave ironía. Son los protagonistas de una época de importantes cambios culturales y sociales, y es ahí donde podemos intuir el carácter simbólico que toma el título de la obra y que se presta a varias explicaciones. En primer lugar, encontramos la de que esos fuegos tardíos sería una forma de aludir a los últimos vestigios de una cultura local en trance de desaparición tras las transformaciones sociales que ha sufrido el litoral. Una cultura y un paisaje que pierden su verdadera identidad a manos de una modernidad impuesta y a la que no cabe oponerse. Es la fuerza del progreso, decíamos antes. Otra posibilidad es la de que el título apunte de manera metafórica a aquellas noches eternas de la Costa del Sol, aquellas discotecas, bares y locales nocturnos cuyas luces no se apagaban nunca.
También nos queda la idea de la costa imaginada por el autor villafranquino como un territorio nostálgico o un paisaje de la memoria en donde es posible reavivar una llama, la de la vida o el amor, y experimentar una última vez sus fulgores. No puedo detenerme en examinar con detalle las tramas de las distintas ficciones que componen la Costa de los Fuegos Tardíos. Como he indicado ya, lo que descubrimos en estas 7 historias es una serie de mordaces instantáneas sobre los cambios que causó el desarrollismo franquista. Tenemos por un lado a la nueva clase social, formada por los vencedores de la guerra, disfrutando de un retiro dorado y de los privilegios que trae amasar una fortuna en turbios negocios. También a los miembros de ese jet set local que veranea en complejos hoteleros de lujo y acude a las fiestas acompañados de artistas e intelectuales. Están, por supuesto, también los trabajadores, que superponen sus pieles y rostros quemados a las caras bronceadas de los turistas. Para estos, para quienes han construido las residencias de veraneo, para los que se han quemado y partido la espalda por sueldos miserables, abandonando tierra, casa y familia y huyendo de la necesidad más acuciante, tiene Pereira su mirada más compasiva. El mejor ejemplo es ese camarero del segundo relato, el mejor de todo el conjunto, y que en aras del exotismo y pintoresquismo de la ilusión turística, se hace pasar por húngaro, aunque resulta ser vasco. No pueden faltar tampoco los choques culturales entre esos extranjeros adinerados y los habitantes locales, como las excéntricas francesas que se mueven por los locales de fiestas en el tercer relato y causan la admiración de los jóvenes, encarnando la promesa de una vida más libre. Pereira, en este punto, se vale de un humor socarrón y ácido para presentarnos a esos turistas no como ávidos descubridores de una nueva realidad, sino más bien como ingenuos aventureros, no muy distantes de aquellos europeos que desembarcaron en la península hace siglos y para los que la realidad debía, ante todo, acomodarse a las ideas preconcebidas antes del viaje. La famosa experiencia que promete el país resulta ser un calco de la que promueven las películas y las agencias de la publicidad, a años luz de la verdadera realidad que viven los españoles. Esta sucesión de estampas sobre la costa malagueña define una serie de temas que pone la obra de Pereira en sintonía con otros títulos coetáneos, si bien con algunas singularidades. Para empezar, es obligado a realizar una mención al modo en que Pereira percibe la irrupción del turismo en la vida cotidiana de las comunidades locales, a su visión de un paisaje transformado por la presencia de nuevas infraestructuras y asociado a la pérdida de la identidad de la región, el consabido conflicto entre tradición y modernidad, entre lo viejo y lo nuevo, lo moderno y lo superficial. Pereira nos presenta a los vecinos de la costa como representantes de unos fuegos que se diluyen ante los fuegos artificiales del nuevo turismo. La imagen elegíaca o melancólica de una pérdida de autenticidad cultural y de la desaparición de una memoria colectiva. Seguidamente, hallamos esa tensión entre el encuentro y el desencuentro de las tradiciones y costumbres. Con su habitual ironía, Pereira retrata la forma en que los personajes locales asimilan, sin comprender del todo, las lenguas y modos de vida de los visitantes. De ello se deduce una asimetría de poder. El turista, para los habitantes de la costa, los que pasan allí todo el año y han contemplado su transformación, es observado como una figura económicamente dominante, que altera el equilibrio social e impone nuevas formas y referencias culturales. Y sin embargo, lo que pudiera empujar a una visión maniquea y estereotipada en manos de Pereira es de nuevo mucho más complejo, pues frente a esa idea del turista como figura de poder, se presenta también su visión como objeto de fascinación y deseo, sobre todo entre los más jóvenes, que ven en él una promesa de modernidad. En este sentido, no es descabellado señalar algunos puentes entre La Costa de los Fuegos Tardíos y otras novelas como El Gran Momento en el Trivium, de García Hortelano, o Parte de una historia, de Ignacio Aldecoa. En todos estos casos se trata un juego de espejos entre la visión que el español toma de sí mismo a través del extranjero, adquiriendo conciencia de una identidad fabricada según moldes foráneos, y que elude en realidad el conocimiento de la verdadera situación en que los personajes se encuentran. No me quiero olvidar, en último lugar, de la visión irónica que muestra Pereira sobre el desarrollismo. No es difícil intuir una crítica velada al nuevo modelo turístico que, además de llegar a la costa como un vendaval que no admitía oposición, la convirtió en un escenario artificial, desdibujando los antiguos vínculos entre las personas y su territorio. La ironía como herramienta crítica frente al discurso triunfalista del régimen, frente al consumo de las clases medias que veranean en la Costa del Sol, o contra los tópicos que se leen sobre el país y los folletos de propaganda. Un ejemplo de ello son esos fragmentos en los que Pereira se burla del famoso Spain is different, especialmente en lo que toca a las materias de libertad sexual, las modas, costumbres y la educación sentimental de unos españoles en una fase de presunto aperturismo. El atractivo turístico de España se fundamenta en el sol, su exotismo y lo barato de los precios, nada más.
La modernidad de la costa malagueña, según Pereira, es solo una máscara que apenas oculta el rostro de un país y el atraso de una sociedad que continúa paralizada por los poderes políticos y religiosos del régimen. Si con esta novela, publicada al inicio de los 70, Pereira puede ser contemplado como un autor que escribe desde un umbral, Rafael Chirves lo hizo desde su desenlace. En el momento en el que asistimos a una quiebra estructural y ética, es cierto que la mirada y el alcance son distintos, pero ambos incardinan sus obras en un mismo proceso, contándonos su inicio, decadencia y conclusión. Quisiera hacer, sin embargo, una aclaración, pues al igual que Pereira, Chirves no admite fácilmente etiquetas ni categorizaciones reduccionistas. Durante muchos años triunfó en lo que ha sido una lectura malintencionada y cegata de su obra, que trascendió lo mediático y llegó a calar incluso entre los círculos académicos, la idea del escritor valenciano como el gran novelista de la crisis o el precursor de una tendencia narrativa encaminada a narrar las consecuencias del desastre financiero. Esas definiciones, convertidas en un lugar común, hurtaban la opción de intercalar un relato mucho más complejo y ambicioso sobre el gran proyecto chirvesiano. Además, chocan frontalmente con las intenciones y programas en que se desempeñó el escritor, quien en ningún momento quiso arrogarse el papel de narrador de la crisis, ni trató de ofrecer diagnósticos sobre esta en sus novelas. La crisis, en todo caso, funciona en sus últimas obras como el corolario de todo un ciclo, respondiendo no a una representación particular del presente, sino a los intentos por trazar una genealogía de este. Es decir, al afán por realizar una lectura de nuestra época a partir de una minuciosa revisión del pasado. En otras palabras, y como dijo su amigo Alfonso Cervera, la crisis de la trayectoria de Rafael Chirves estaba desde el principio. Una crisis de carácter moral y que ya asomaba en Mi Mundo, en una novela primeriza que promovía una cerrada mirada sobre la transición, preñada de desencanto, y que se atrevió a denunciar a finales de los 80 el fracaso histórico como que el escritor siempre entendió ese proceso, fundado en el olvido y el silenciamiento de las víctimas del franquismo. La falta de tiempo me impide detenerme en un análisis pormenorizado de los títulos previos de Chirves, por lo que solo voy a referirme al modo en el que el escritor retrató un paisaje particular en las dos novelas que sirven de conclusión a todo un fenómeno histórico, social y económico. Estoy hablando, claro está, de Crematorio y En la orilla. Publicadas a comienzos de este nuevo siglo, coincidiendo casi con las distintas fases y efectos de la crisis, en ambos títulos Chirves nos obligaba a ver lo que había tras el telón de la presunta modernidad del país, al tiempo que ofrecía la imagen de un paisaje moral cuyas notas más destacadas eran la podredumbre y el arribismo. Dos novelas que eran mucho más que una simple representación de las transformaciones que la corrupción y la especulación urbanística produjeron en el litoral mediterráneo. Cierto es que se evocaban las huertas de antaño, los campos de naranjo, los pueblos blancos y una estampa popular desaparecida a manos del hormigón, los pelotazos inmobiliarios y la mala gestión política. Pero en realidad, al novelista le interesaba ofrecer una visión más amplia que superara esquemas maniqueos, que trascendiera la manifestación local de un fenómeno concreto y se elevara por encima del panorama desolador de corrupción, grúas, autopistas y urbanizaciones turísticas, para el fin de escribir un continuum temporal y así explicar el hiperdesarrollismo español y la implantación de una sociedad de consumo. Lo dijo el propio Chirves. Si Crematorio retrataba los últimos vestigios del esplendor, En la orilla era la caída, uno de los más terribles testimonios que se han escrito acerca de lo que ha sido un gran fracaso colectivo y la tragedia de un paisaje. La primera de estas novelas toma como protagonista a Rubén Bertomeu, un personaje que está muy lejos de prestarse a la estampa del simple constructor enriquecido con el ladrillo y las recalificaciones obtenidas. Se trata más bien del genuino representante de una generación que sustituyó los sueños revolucionarios y el deseo de cambiar el mundo por los principios y códigos de la clase enemiga, un tipo de extraordinaria cultura, despreciado por su propia familia y que está detrás de la vorágine constructora que ha destruido la belleza de la costa valenciana. A su lado, encontramos un microcosmos que refleja, gracias a la estructura polifónica de la novela, las distintas corrientes y cruces históricos que se apuntaban en la España de principios del siglo XXI. El retrato de una sociedad desencantada y a la deriva, dominada por el individualismo y la codicia, y marcada por las huellas de la corrupción y el fracaso. El escenario en que transcurre Crematorio es Misent, ciudad imaginaria que podría ser un trasunto de Denia. Urbanizaciones, carreteras, paseos marítimos, hoteles y cafeterías o las huertas de naranjos son signos del impacto destructor que la ola inmobiliaria ha tendido en la zona y constituyen el marco donde se desarrolla la novela. Misent es Rubén Bertomeu. Él es el gran artífice de su crecimiento
Y por ello no estamos solo ante la típica ciudad turística del litoral, agitada y convulsa, representación de la especulación, las tramas fraudulentas y la corrupción de las últimas décadas, sino ante un entorno urbano que funciona en un primer nivel como proyección personal del protagonista y reflejo de su particular evolución ideológica. El universo configura el personaje y viceversa. Fruto de esa unidad entre protagonista y espacio, que nunca se rompe y que nos da una idea del peso biográfico y de la importancia que tiene la memoria y la novela, a lo largo de la narración nos encontramos con una superposición de planos y tonos donde el mise-en anterior a la burbuja inmobiliaria aparece evocado muchas veces como una suerte de paraíso. El paisaje es historia, y por ello, desde la descripción de los tejemanejes de Bertomeu, es posible trazar un recorrido por los últimos cambios urbanísticos que se han producido en España desde los tiempos del franquismo, empezando por aquella edificación de pequeñas urbanizaciones a modo de segunda residencia y terminando en los grandes complejos vacacionales que llegaron a principios del nuevo siglo para turistas de todo el mundo. Fue en aquella época cuando se sentaron las bases del milagro económico español de finales de los 80, el verdadero epicentro moral de la generación de Bertomeu y compañía, y que devino de una reclasificación, que no recalificación, de suelo no urbanizable por parte de las administraciones y una forma de ejecutar infraestructuras y promociones inmobiliarias. Una operación que además vino apoyada por la entrada a una financiación externa de la Unión Europea que pretendía sacar a España de su subdesarrollo infraestructural y que bendijo la colaboración público-privada sin ningún tipo de control o reglas. Fruto de esas dinámicas, mise-en se ha convertido en un lugar amnésico, vaciado de su memoria y de su historia por la ideología consumista que impera, y de la que Rubén, prototipo de la imagen del éxito y de la nueva clase social surgida de los años de aceleración económica, es su principal representante. Nada sobrevive a la depravación capitalista que ha hecho de la línea de costa mediterránea su principal atractivo, convirtiéndola en un inocuo parque temático. En la ciudad de Crematorio, como en otras muchas urbes posmodernas, hay una labor de borradura constante, y buen ejemplo de ello son los restos de las civilizaciones de antaño, griegos, romanos, fenicios, devueltas al olvido nada más descubrirse, y sobre las que se levantan los nuevos hoteles, centros comerciales y campos de golf. Mise-en, al que se presenta como un espacio de condena, el símbolo de un suicidio colectivo. Fijémonos en las figuras del cuadro de Hannah Hodge, que aparece en la portada de la novela, y lo forzado de sus expresiones y sus muecas. Algo parecido les ocurre a los seres de Crematorio, cuyo gesto también refleja tensión y expone las violencias subterráneas que recorren el escenario de mise-en, la memoria colectiva borrada, los centros de identidad desaparecidos, los juegos sucios para hacer fortuna, la asunción de una mentalidad consumista, la degradación de la costa, etc. Los personajes se afañan por desentrañar esas redes y son conscientes de los signos de destrucción que acechan el paisaje, pero al mismo tiempo no renuncian a vivir allí porque se saben culpables de esa catástrofe. Son ellos quienes han organizado y permitido esta crisis, que no es solo paisajística, urbana o económica, sino ante todo ideológica y ética. Como afirmó Chilvers, Crematorio es un retrato del alma humana a principios del siglo XXI, y esa idea que nos quiso transmitir el novelista valenciano se observa sobre todo en la pérdida de algunos valores y el desdibujo de las relaciones sociales y familiares, subsumidas por una lógica capitalista que no se detiene ante nada. Un colapso que continúa en La orilla, la prolongación del retrato de una sociedad moralmente enferma, donde ahora cobran protagonismo los perdedores, y con el que Chilvers culminó su visión crítica, pesimista e incluso provocadora, pero sobre todo lúcida de la condición humana. El escritor había demostrado en su novela anterior Los entresijos, el aparente triunfo de la democracia española y de la presunta consolidación de un estado de bienestar que hablaba de mesocracia, modernización y desarrollo, pero que ahora descorría completamente las cortinas y pintaba un decorado desolador, con las grúas paradas, el tráfico de los camiones detenidos y las obras a medio construir. El mito de la abundancia eterna había tocado a su fin y un lóbrego silencio lo envolvía todo. El fantasma del subdesarrollo, que siempre estuvo ahí, se hacía ahora realidad, y lo que antes se contaba mediante un tono barroco que describía el despilfarro y el esplendor, daba paso a una más fina melancolía que adquiría el tono de una elegía. En La orilla presenta como protagonista a Esteban, un carpintero arruinado por las malas inversiones y al que el inminente cierre de su negocio pone ante un callejón sin salida. Estamos ante el reverso del triunfador Bertomeu. Lo que podría ser un retrato de las injusticias que afectan a tantos damnificados por la depresión económica, se convierte, sin embargo, en algo más que un descomunal viaje a las entrañas de la crisis, evidenciando ese empeño del escritor por reflejar el cinismo y la desmemoria de una sociedad y una generación
que ha sacrificado sus sueños de cambio en aras del lucro personal y de una vida confortable. De nuevo, otro ejercicio de impugnación. Las diferencias con Crematorio se atienden por otra parte en la presentación del paisaje. Aquí nos encontramos ahora con unos decorados posapocalípticos, mientras que Misen se perfilaba como la primera línea de costa, el esplendor, espacio simbólico que se respondía con el progreso material. Olva, el escenario donde transcurre la orilla, es lo que hay detrás, un lugar desolado y baldío que se convierte en el punto de referencia para quienes no han prosperado. Olva y Misen, según se declara en la novela, son el espejo de toda la especulación y la corrupción con que se fraguó el crecimiento económico del país. No obstante, esa imagen alcanza a concretarse en las aguas cenagosas de un pantano que bordea la localidad y que alcanza la categoría de símbolo al erigirse en espacio de conciencia. El paisaje, una vez más, asociado a la historia. Esteban contempla ese marjal como un lugar residual, que ha sido utilizado como basurero por todo el pueblo y donde se han ido acumulando durante decenios los desechos y la suciedad, en especial los escombros de las obras de construcción. Pero esas aguas cenagosas han servido también para disimular los crímenes de la guerra civil, puesto que muchos republicanos fueron arrojados allí después de ser fusilados, o los tejemanejes de los mafiosos locales, que han instalado en sus inmediaciones los prostíbulos y acuerdan sus operaciones de tráfico de drogas escondidos entre los cañaverales. Es evidente, por tanto, que el marjal funciona como un sumidero de secretos de los habitantes de Olva y, a su vez, de sus sueños e ilusiones. El opuesto a este paisaje de excedentes, según Esteban, sería el mar, que lo lava todo, lo expulsa o lo fagocita, lo purifica con sus yodos y salitres. El contacto entre esos dos espacios ha estado vedado durante décadas por las construcciones y el cemento, pero la parálisis de las obras ha propiciado su reunión. Un enlace que se antoja positivo, hasta que Esteban, y aquí está el propio Chilves, concluye que las aguas del Mediterráneo reflejan el espejismo de una falsa calma y están igual de corrompidas que las del marjal, si bien ahora la podredumbre se debe a otra lacra distinta, la del turismo y la voracidad capitalista. La transformación y el envilecimiento del paisaje marítimo le llevan, por tanto, a reconsiderar la naturaleza de ese espacio, el único que, a pesar de su corrupción e insalubridad, o quizá precisamente por ello, había permanecido incólume. En sus lodos y en sus aguas podridas se concreta la silueta de unas culpas colectivas, en las que se entremezclan las de la debacle actual con otras del pasado reciente, la de la manera violenta en que se abolió la lucha de clases durante la guerra y la del subdesarrollo y la corrupción franquista. Sus huellas siempre estuvieron ahí, esperando hacerse presentes y a revelar toda la carroña de la que se componía un cuerpo social. De los fuegos tardíos de Antonio Pereira a la escombrera de la historia que nos mostró Chilves. De la representación del esplendor desarrollista al amargo reverso que concluye en el retrato de los entresijos y los efectos del estallido de la burbuja. De la sátira de los fastos y la falsa máscara del progreso, con sus paisajes portátiles y un mar que lame doradas playas cada vez más arrinconadas por un urbanismo descontrolado, a la demolición de todos los códigos y lenguajes que han sustentado nuestro camino a la modernidad. Una misma línea crítica, empeñada en mirar hacia afuera, en convertir la literatura en medio de reflexión y en utilizar la escritura como un estilete con el que horadar la realidad que describe nuestro presente. Muchas gracias.